Es muy importante que el director de orquesta tenga unos sólidos conocimientos sobre lo que es el curso histórico de la institución musical. Entendemos que la música no viene del cielo, no es una realidad espiritual, no ha de buscarse en la creación del verbo, sino que la música es una construcción humana que se desarrolla históricamente y que llega a sus años de madurez en cuanto a orquesta sinfónica se refiere entre los siglos XVIII y XIX. Ahora bien, no podríamos entender en absoluto la música sinfónica sin rastrear todo lo que es las características, digamos, de distintas generaciones de peculiaridades del cuerpo musical, es decir, de la partitura, anteriores a dicha constitución de la orquesta sinfónica. En este sentido, debemos de rechazar toda idea que hoy circula de manera natural, que es que el director de orquesta es una especie de showman, una especie de persona que tiene que emanar una serie de características humanas, una serie de empatías, una serie de cuestiones. Debo citar los vídeos que están ramificados por todo el mundo de la dirección de orquesta de Navarro Lara, donde obviamente pues en esta perspectiva de la ontología de la dirección se trabaja la técnica neurodirectorial, es decir, que todo está en nuestro cerebro y que todo es una cuestión espiritual de emanación de energía. Incluso se enseña a gestionar, a ser tu propio manager, es decir, cuestiones totalmente adventicias a lo que es la dirección de orquesta. El director de orquesta no debe ser un mono de feria, no debe de ser un saltimbanqui, un payaso, debe de ser una persona con unos conocimientos férreos. En este sentido, no puedo estar más de acuerdo con la afirmación de Strauss, de Richard Strauss, en el cual buscaba que el director de orquesta no, digamos, eclipsara la figura de lo que es la música sustantiva. Si ustedes me preguntaran a mí cuál es mi objetivo dentro de la música, mi objetivo dentro de la música es desaparecer. Es decir, si el director de orquesta es de lo que se habla a la salida de un concierto, una de dos: o pertenecemos a una sociedad en la cual la música se ha degenerado por completo, o en cambio el director lo que ha hecho es utilizar la música de manera adjetiva para digamos, ensalzar un espectáculo donde él encarna un personaje que es el propio divo de la actuación que se está realizando. Debemos de rechazar todo esto. El director de orquesta debe de ser, en primer lugar, un historiador fenoménico, es decir, debe de conocer perfectamente, pero mucho cuidado, advertimos lo siguiente: no debe de ser como los periodistas y como los doctos en música, que no saben absolutamente nada de música y en cambio leen 4 tratados y se sienten los dioses. Válgase aquí la redundancia de que casi todos los profesores de historia de los conservatorios y de las universidades enseñan historia de la música y no tienen ni idea de lo que es música, ni tan siquiera se han acercado al canto ni a tocar un instrumento, y no han leído absolutamente, no saben leer una partitura, sino que entendemos que el director de orquesta debe ser un historiador en el sentido de historia fenoménica, es decir, debe de saber interpretar con una minuciosidad y un rigor betaoperatorio la reliquia de las partituras. En este sentido hemos de entender lo siguiente: hemos dicho que en el punto en el cual se une el eje de las Y con el eje de las X y el eje Z, pues obviamente en este punto es en la unidad compleja de la partitura y en la cota, digamos, conceptuada a partir de las coordenadas tonales. Luego, las coordenadas tonales son algo histórico que refleja las propuestas noetológicas que desenvuelven toda la partitura, y por lo tanto tenemos que conocerlas perfectamente. El maniqueísmo tonalidad a tonalidad en el cual se desarrolló a partir del siglo XIX, debemos de rechazarlo por completo. En esto, Gustavo Bueno utilizaba una cita del libro sobre contrapunto del siglo XX de Humphrey Shirley, donde dice algo así como que la tonalidad y la tonalidad, en el sentido de la atonalidad de Schoenberg y de Webern y de Alban Berg, no de las desvaríos posteriores y los delirios absolutos, pero que esta tonalidad, digamos, del dodecafonismo y del serialismo y del pantonalismo, digamos que no son
diferencias sustanciales de la tonalidad, sino que son cuestiones de grado, en el sentido de que el zócalo, pues las propuestas están enfatizando las notas fundamentales o en cambio alejándose más de ellas. Pero claro, el zócalo entendido como bajo continuo, el bajo del entramado sonoro que constituye la simultaneidad. No tanto y cuanto el zócalo como principio de coordenada de la obra, porque en este sentido el dodecatonismo, los 12 sonidos que forman unas nuevas tónicas, serían ni más ni menos que un nuevo género de tonalidades. Por lo tanto, no hay ningún corte en este sentido. Así pues, lo más importante que tenemos que conocer es lo que serán las tonalidades en sentido plural, no en singular. Es decir, rechazamos la idea surgida por Fetis y desarrollada por Riemann y que está actualmente disuelta alrededor nuestra, del maniqueísmo tonalidad-tonalidad, rechazándolo por completo y entendiendo no tonalidad en sentido singular, sino la idea de tonalidades en plural. En este sentido, las tonalidades las dividiremos en dos grandes clases, las tonalidades definidas y las tonalidades indefinidas. Las tonalidades definidas estarán formadas principalmente partirán de los primeros documentos de estudios musicales que existen, que sería, digamos, el tetracordo griego. El tetracordo griego serían las tonalidades conformadas por el tetracordo griego y el tetracordo eclesiástico. ¿Por qué razón los unimos? Por la razón de que entendemos que la institución histórica de la música no está todavía hecha a cuerpo, no está todavía corporeizada en la música de los griegos, porque nos faltan datos y sobre todo nos faltan sustancialidades codificadas por una sólida escritura. Y en cambio, a partir del siglo XI sí que ya contextuamos que entre el siglo XI y el siglo XVII ya tenemos el cuerpo de la música totalmente sólido. Por lo tanto, tenemos en primer lugar el tetracordo griego y el tetracordo eclesiástico, en el sentido de que el tetracordo eclesiástico, al invertir el sentido descendente del mi re do si del tetracordo griego por el re mi fa sol, pasa la extensión de este tetracordo a ser en sentido ascendente, por lo cual este sentido ascendente cambia totalmente la nomenclatura. Ya no hablamos de dórico mi, frigio re, lidio do y mixolidio si, y después tendríamos con las quintas en descendente hipodórico, hipofrigio, hipolidio, hipomixolidio, sino que tendríamos en el tetracordo eclesiástico re mi fa sol, tendríamos protus, deuterus, titrus y tetrardus. Y ya no sería hipoprotus, sino que sería protus plagalis. En este sentido, la palabra plagalis responde al plagios o plagios, de donde viene también la palabra playa, y se refiere por una parte a oblicuo, algo oblicuo, es decir, que no parte del original, sino que está oblicuo, y por otra parte, o torcido, y por otra parte de la raíz indoeuropea plag, que significa extensión. Y entonces, a partir de este significado oblicuo, de que en vez de partir del re en el modo protus, se parte de la nota la, que es su quinta, y ya la importancia de la quinta consolidada a partir de la operación de lo que es el descubrimiento de los armónicos pitagóricos, pues a partir del la estaría el protus plagalis, el deuterus plagalis, así sucesivamente. Obviamente la siguiente generación de tonalidades estaría formada por la extensión de este tetracordo eclesiástico, en este caso a través de la ascendencia de los plagalis, pero sobre todo por medio en la música ficta, por medio de evitar los intervalos prohibidos, como podía ser el tritono, que se consideraba el diabolus, en cambio la quinta justa era la perfección de Dios, pues a través de evitar los modos donde surgía este tritus, se colocaban, o los surgimientos de este tritus a través de los giros melódicos, se colocaban unas alteraciones, y estas alteraciones obviamente hicieron que en el bemol, queriendo decir suave, se rebajaran o se ampliaran y se enfatizara el semitono. Por otra parte, esta enfatización del semitono, junto al hecho de la extensión de los plagalis, hicieron que poco a poco se fuera enfatizando lo que es el tritus plagalis, donde está precisamente el primer tetracordo y el segundo están divididos por un semitono. Luego esta enfatización del semitono y de la tercera mayor hizo que todavía hubiera más posibilidades de apertura operacional de las escalas y de los modos. Y pasaríamos a la tercera generación de tonalidades, que sería precisamente las tonalidades
conformadas por las escalas diatónicas. Obviamente estas escalas están configuradas por dos modos, que sería el modo mayor y el modo menor, y a través del sistema temperado pasaría por los 12 sonidos de la escala cromática. Naturalmente, en este punto es donde se halla el nacimiento de la orquesta y la extensión de la orquesta. Obviamente por eso el conocimiento de la escala diatónica es importantísima, pero no por ello es menos importante que el director de orquesta no se reduzca a la armonía, que se reduce a esta estética del siglo XVII y XVIII, sino que estudie el contrapunto de escuela, el contrapunto severo, donde se dominan también la transición entre los modos eclesiásticos y las escalas diatónicas. Obviamente en esta transición es donde la institución musical creció de manera considerable y es donde se hallan los grandes tesoros de la música polifónica. Y precisamente en este contrapunto polifónico y en este contrapunto de la música organística, precisamente ahí se esconde la esencia de lo que es la correcta escritura de la composición orquestal. Obviamente, entre el siglo XVIII y XIX empezaron a subir el número de modulaciones. Las modulaciones hacían ampliar y digamos, desarrollarse el sentido de los cromatismos, y las enarmonías haciendo que en muchos instantes la música no pueda reducirse a los grados de los 7 sonidos de la escala diatónica. Por lo tanto, hablamos de una cuarta generación de tonalidades, que sería las tonalidades conformadas por la extensión de las escalas diatónicas en cromatismos y en armonías, donde obviamente buscar en todos los entramados vectoriales de la música de Bruckner o de Mahler grados tonales es un gravísimo error, porque hay muchos puntos en los cuales, si hacemos estas reducciones, caemos en adecuacionismos, como ocurre con el caso del acorde Tristán, al cual me remito. Y naturalmente, conforme esto fue subiendo, se fue potenciando el hecho de las presiones y densidades que se emitían en la gran pluralidad y multiplicidad de instrumentos de la orquesta. Y entonces pasaríamos a la quinta generación de tonalidades, que serían las tonalidades conformadas por los estromas tonales, donde se recuperan también muchos modos de civilizaciones anteriores, indias, etcétera, orientales, pero siempre incorporándolas a al propio curso de la institución. Es decir, esa incorporación es precisamente donde da tanto de sí. Por ejemplo, cuando se enfatizan las segundas aumentadas en la música de falla y se utilizan modos del cante jondo, obviamente que están muy relacionados con el modo deuterus o con el modo frigio, de manera incierta, porque frigio y deuterus no coinciden exactamente por la diferencia de que uno es en ascendente y los otros modos son en descendente. Pero en este sentido es muy importante saber que esta incorporación a la institución histórica de la música, donde hay una continuidad en el curso de todos estos modos y la mezcla de estos modos y con los tonos diatónicos y con la extensión de los cromatismos y las armonías, forman unas texturas cromatofónicas en la orquesta, de donde surge exactamente la música impresionista, donde hay una indefinición tonal, pero que se puede definir perfectamente a partir de su análisis glomerular de las partituras, y que precisamente no es música hecha al tuntum, no está hecha como un pastiche o como algo espontáneo, sino que está muy preciso. De hecho, las orquestaciones son muy precisas. Las orquestaciones de Ravel incluso son tan precisas que no salen a la primera, necesitan un trabajo exhaustivo en los ensayos, que trabajaremos también en otras unidades didácticas del curso. Posteriormente, con la segunda escuela de Viena, surge el llamado dodecafonismo, que nosotros, utilizando la nomenclatura de Rudolf Reti, decimos dodecatonismo, es decir, o serialismo, donde en vez de buscar la esencia de los armónicos o la esencia de las densidades de los armónicos conceptuadas a partir de escalas o modos, no son tanto escalas, sino que son órdenes operatorios de los 12 sonidos de la escala dodecatónica. Y entonces estos órdenes, estas series ordenadas de determinada manera, son lo que constituyen las tónicas y las propuestas noetológicas por las cuales se desarrollará la obra. Bien es cierto que no todas estas músicas responden a la idea de música sustantiva, porque siempre y cuando no se cierre el glomérulo total de la composición, incurriríamos ya en una degeneración de la que hablaremos posteriormente. Con estas 6 generaciones de tonalidades tendríamos la posibilidad, ojo con esto, de hacer música sustantiva, pero no la garantía. Es decir, utilizando las coordenadas tonales,
tenemos propuestas de la música, se pueden hacer propuestas, pero esa unidad compleja de la que les hablaba yo en el cuerpo de la partitura no tiene por qué darse, porque en el momento estas propuestas, en vez de desarrollarse desde el propio campo de la música de manera diamérica, sean metaméricas a otras instituciones o ideas adventicias, como pueda ser la ópera, el cine, el teatro, lo que don Gustavo decía, el conflicto permanente entre el drama y la música en la ópera. Entonces, este conflicto precisamente hace que, desde un punto de vista musical, la música sea tratada como música adjetiva, es decir, música adjetiva a ideas adventicias que no proporcionan un cierre de una composición desde los propios ámbitos de la música, sino que esa música es un meroema de otras partes o instituciones. Esto sería lo que sería la música adjetiva. Aquí podríamos encontrar muchas veces, también podría ser la música un adjetivo del propio dominio de unos recursos técnicos, como puede ser el llamado virtuosismo de los instrumentistas, o incluso el virtuosismo de la retórica musical que pueda emitir un jazzista o un cantador flamenco, y entonces esto sería precisamente un adjetivo de dichas estéticas, de dichas conceptuaciones e ideas que son adventicias y que pertenecen a la cultura gitana o a la cultura de Estados Unidos, etc. Obviamente, esto sería música adjetiva, y también sería música adjetiva una composición, que fuera una sinfonía, por ejemplo, y que no cerrara, que no produciera un cierre fenoménico, que el final no fuera la consecuencia lógica del principio. Es decir, que la obra quedara totalmente abierta, y al quedar abierta, su propia supervivencia en la historia viene dada de la relación con otros campos totalmente externos y adventicios a los que sean el campo musical. Así pues, el aspecto de la música adjetiva ya estaría diferenciado de lo que es la música sustantiva. Ahora bien, habría una segunda clase de tonalidades, que no serían las tonalidades definidas, sino las tonalidades indefinidas. En el curso de la institución musical tendríamos los 6 géneros de tonalidades definidas, y ahora vendrían 3 géneros de tonalidades indefinidas, donde tendríamos las tonalidades, por ejemplo, primeramente digitalizadas. En el momento hubiera sonido electrónico, es decir, el sonido saliera hubiera una distorsión armónica entre el cuerpo que produce el sonido y el cuerpo por el cual se propaga. Es decir, aunque hubiera toda la sensibilidad que ustedes quieran, aunque una guitarra eléctrica se toque más fuerte y el sensor capte estas diferencias de intensidad, pero obviamente es intensidad. No hay en absoluto ni densidades, no hay densidades en el sentido, pueden decir, sí, es que las distorsiones armónicas son densidades, bueno, pero no son densidades de armónicos naturales, son otro tipo de densidades, luego no son densidades musicales, son densidades sonoras. Aquí hay que distinguir perfectamente el sonido del sonido musical. El sonido tiene naturalmente que tiene todas las densidades que ustedes quieran. Todo sonido, incluso el ruido, tiene órdenes de epifenómenos que acompañan a ese sonido. Naturalmente hay una especie de armónicos en todo el ruido. Pero esos armónicos no tienen nada que ver con el orden armónico de lo que es el sonido musical, porque la música no se reduce a fenómenos sonoros, sino que se pliega a una sustancia que tiene que ver con una institución histórica, y que el que no conoce esta historia no puede hablar de esto, directamente está incapacitado para hablar de esto. Por lo tanto, lo primero es que todo aquello que salga por un altavoz o que salga procesado por un sonido electrónico no es música sustantiva, sino que son tonalidades digitalizadas, donde ya hay una ausencia absoluta del eje Z, por ausencia de precisamente las densidades, las amplitudes y naturalmente la presión, en el sentido musical. Por lo tanto, hay intensidades sonoras, y dentro de esas intensidades sonoras pueden haber densidades tecnológicas de la ingeniería sonora que no tienen absolutamente nada que ver con la música sustantiva. Incluso en el disco, cuando Celibidache no grababa un disco, Celibidache tenía razón, porque Celibidache sabía que el micrófono solo capta un 28% de los fenómenos que surgen en el momento, y que además este tipo de pastiches musicales que ocurren en los estudios de grabación, donde cogen este compás y lo meten aquí y bajan aquí y suben aquí, esa cocina es ingeniería sonora. Eso no tiene absolutamente nada que ver con la música sustantiva, es música adjetiva a dichas tecnologías o dichas técnicas que tienen que ver con la ingeniería del sonido electrónico, del sonido de la electroacústica en definitiva. Después tendríamos las tonalidades metafísicas,
cuando naturalmente la palabra, el sonido, el ruido, el sonido indeterminado, ojo con esto, el sonido indeterminado de la percusión sinfónica no tiene nada que ver con esto que estoy diciendo yo de tonalidades degeneradas, porque la percusión, cuando es tratada perfectamente por una orquesta, por cierto, es muy difícil tratar la percusión de manera, incluso tocarla, es decir, un grandísimo percusionista de jazz, lo pones a tocar los timbales en una sinfonía de Bruckner y probablemente haga el ridículo, a no ser que sea un buen músico de jazz y también sea un músico clásico, llamado clásico, pues sería un músico, un sujeto operatorio que construye música sustantiva, porque para tocar bien los timbales en una sinfonía de Bruckner hace falta conocer las normas y las estéticas y las concatenaciones técnicas de los glomérulos que están codificados en las generaciones de tonalidades de la institución histórica de la música. Si no, lo único que das es golpes, y entonces ensucias, no adornas ni das colores cromatofónicos a las propias densidades armónicas. Es decir, cuando, yo esto lo he vivido, cuando toca el bombo en un pasodoble un señor que no sabe armonía, ni sabe contrapunto, ni tiene entonación, da golpes, y entonces ensucia, digamos, las perspectivas de apertura y de las perspectivas de subida y bajada de las coordenadas tonales del eje Y. Luego lo que hace es ensuciar, no se entiende nada. En cambio, cuando un percusionista sí que conoce todo esto, escucha, busca las baquetas oportunas, da intensidades distintas y lo que hace es adornar todo esto. El ruido, cuando se mezcla con el sonido, cuando se ecualiza, cuando es lo mismo el ruido que el sonido, en ese momento ya estamos hablando de otra cosa, ya no hay tonos. Aquí ya no hay tonos, ya no se hace música con tonos, es otra cosa. Y esto serían las tonalidades degeneradas. Tenemos las tonalidades digitalizadas y después tendríamos las tonalidades metafísicas, donde ya hubiera una serie de sonidos que tuvieran la significancia, ojo con esto, de que eso quiere decir, por ejemplo, 4:33, donde sale el ejecutante y no toca nada, y la obra es la intervención del público, la impresión del público. Ahora, pues eso es una teoría metafísica donde se ecualiza la impresión del público a lo que pueda ser el orden específico de una partitura respecto al volumen tridimensional del sonido musical. Y claro, naturalmente esto es una metafísica totalmente que incurre en la mayoría de veces con delirios. En esto no puedo terminar sin decir que a través de las tonalidades indefinidas no es que se incurra en música adjetiva, sino que hablamos de música degenerada. Y esto, atiendan bien señores, esto no es una cuestión axiológica, pero sí que es una cuestión de prioridades. Ojo con esto. No se trata, si no es axiológica, naturalmente quiere decir, obviamente, que no es nadie menos ni más, ni se trata de que es el mal y el bien, obviamente que no. Pero sí que es una corrupción el hecho de priorizar la música adjetiva y la música degenerada ante la música sustantiva, porque, tal como dice en la gran oda a Salinas de Fray Luis de León, dice, el aire se serena y viste de hermosura y luz no usada. El aire es precisamente los componentes sonoros, las vibraciones sonoras. Salinas, cuando suena, Salinas el gran músico. La música extremada es la unidad complexa de la partitura, el glomérulo donde todo está complexionado en un todo, en una unidad. La música extremada, por su sabia mano gobernada, la mano que gobierna es la técnica musical, que no es lo imprescindible de la música, sino que es un medio por el cual se consigue encauzar dicha sustancialidad. Por su sabia mano gobernada. Repito, el aire se serena y viste de hermosura y luz no usada. Salinas, cuando suena, la música extremada por su sabia mano gobernada. A cuyo son divino, el son divino es la sustancialidad poética de la partitura. El alma, ojo, el alma es nuestra memoria, nuestra percepción, nuestra formación. Obviamente, uno que no lee el Quijote y lee las revistas del corazón, pues está atontado, y uno que escucha música adjetiva y no estudia música sustantiva, o está entusiasmado con la música degenerada, está atontado. No es que sea el bien y el mal, es que sí que hay orden de prioridades, hombre. En todas las sociedades hay cocinas y hay cocineros,
Pero lo que no puede ser es que lo único que mezclemos sustancias sea con la cocina, en vez de estar en los laboratorios de química, estar investigando sobre medicamentos que puedan salvarnos la vida. A ver si vamos a perder las referencias de los asuntos. Entonces, naturalmente la música degenerada está basada en las coordenadas de tonalidades indefinidas. Y obviamente la música degenerada entraría donde haya música electrónica, naturalmente, donde haya una indefinición del sonido o donde el sonido sea pura metafísica. Y entonces sean efectos sonoros. Y entonces, naturalmente, esto puede existir naturalmente y puede fundarse sobre una racionalidad muy potente, todo lo que ustedes quieran, pero el director de orquesta de esto no trata. Esto es algo externo al director de orquesta y contra lo que tiene que luchar si se ecualiza por medio de un fundamentalismo democrático a la institución histórica del curso de la música sustantiva. Porque atiendan ustedes bien, y con esto es muy importante advertir esto. La música degenerada, obviamente puede incurrir con problemas muy fuertes. Por ejemplo, si ustedes tienen una partitura, don Gustavo dice lo siguiente, cuando habla de literatura en el año 77, Gustavo Bueno habla de literatura, dice que música es un término equívoco, y dice lo siguiente, es un término equívoco, dice, no puede ser que se llame música a la música de Luis de Pablo y a los conciertos de Brandenburgo de Bach. No es lo mismo, por lo tanto el director de orquesta no se ocupa de cuestiones adventicias que hagan música adjetiva, ni se ocupa menos todavía de mezclar la música sustantiva con la música degenerada, como estas cuestiones de que, es decir, el director de orquesta no tiene que estar al servicio del mundo comercial del disco, ni tiene que estar al servicio de las pastiches, de las mezclas que ya denunció Platón, donde se mezcla una guitarra eléctrica con una orquesta, una dulzaina con una orquesta. Esto es verdadera corrupción, y el director de orquesta debe de salvaguardar la integridad. ¿Por qué? Porque obviamente en las cónicas, si el núcleo geométrico es las cónicas, en el curso de estas cónicas, cuando el punto y la recta se degenera la curva y se convierte en recta, ya se destroza y no existe el núcleo. Por lo tanto, el director de orquesta, mientras quiera salvaguardar su propia supervivencia y existencia, debe de trabajar para mantener la música sustantiva. Y si no es así, lo mejor que puede hacer es desaparecer de la historia.